compartir el documento. Ok, ya. Este documento, por si acaso, igual les voy a colgar en el Classroom para que ustedes lo puedan hacer la lectura correspondiente juntamente con los otros documentos y también va a ser parte de la evaluación que se les va a hacer, ¿ya? Y para la siguiente clase que nosotros tenemos con ustedes sería el día miércoles. Vamos a hacer un pequeño trabajito. Enseguida les voy a explicar de qué se va a tratar y para que vayamos participando de forma también activa, ¿sí? Y de esa manera ustedes vayan aportando, como es de costumbre, ¿no? En la materia, aportando sus conocimientos y aportando con la realidad que vivimos dentro de nuestra sociedad y dentro de nuestros ambientes de trabajo, ¿ok? Entonces, vamos a hablar un poquito referente a lo que es la señalización de seguridad. Si ustedes se han dado cuenta referente a los riesgos, entonces es bien importante la parte de señalización. ¿Por qué? Porque si nosotros no vemos la señalización que se nos pone por delante, entonces tenemos muchos más riesgos de seguridad en las cuales nosotros podemos estar propensos. Si nosotros no conocemos también estas normativas de señalización, entonces muchas veces lo podemos hacer de forma incorrecta, el cual podría dar un mensaje equivocado a las personas que sí conocen este tipo de señalizaciones, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que vemos en la calle, inclusive, tiene una normativa y esas son las normativas de señalización. Entonces, ¿cómo resultan estas normativas de señalización? En realidad, digamos, son formas que nosotros podemos ir viendo a medida que vayamos pasando, ya sea en nuestros trabajos, ya sea en las calles, y de alguna manera nosotros podemos ir identificando a qué se refiere. Por ejemplo, tenemos las señales de seguridad que resultan de formas geométricas y de colores estandarizados, en donde se tiene ya un pictograma, que son muy fáciles de dar la lectura. Dentro del instituto nosotros tenemos este tipo de pictogramas y si hubiéramos estado en la parte presencial, bueno, no se puede, hubiéramos hecho algunas actividades relacionadas con la parte de seguridad, ¿no es cierto? Pero seguramente ustedes cuando estén dentro del instituto se van a dar cuenta que estamos señalizados en diferentes lugares, ¿sí? Y estamos utilizando este tipo de simbologías que mayormente se llevan a cabo en las diferentes empresas e industrias correspondientes, ¿no? Ok, entonces, lo primero que vamos a ver, ¿sí? Y tenemos que conocer es que esto es de forma universal, es decir, no tiene un idioma como tal, simplemente es algo estandarizado en forma genérica y todo tiene su significado. Por ejemplo, acá tenemos un cuadrito donde nos representa, por ejemplo, si nosotros estamos utilizando una señalización de color rojo, ¿qué significa? Significa prohibición, peligro, alarma o significa material y equipo de lucha contra incendios. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, si nosotros vamos a los bomberos, vamos a darnos cuenta que todo está de color rojo, ¿no es cierto? También hay algunas indicaciones que podemos tomar en cuenta en cuanto a lo que es la señalización de prohibición. Entonces, son comportamientos de peligro que podemos tener en la parte de alarma. Si ustedes se han fijado, generalmente hay botones rojos o hay elementos de color rojo cuando nosotros queremos señalizar la parte de parada, alarma, alto, evacuación. ¿Sí? Entonces son elementos que a nosotros nos indican esa parte. Ahora, por ejemplo, si nosotros tenemos equipos contra incendios, entonces es una forma de identificación y localización. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos eh, la parte de equipos contra incendio, entonces siempre vamos a ver eh, algunas señalizaciones de color rojo para indicar este tipo de material, ¿no es cierto? Entonces eso lo tomamos en cuenta. El color amarillo o color naranjado, ¿sí? Con amarillo con tendencia naranja, es una señal de advertencia en la que nos indica atención, precaución,
verificación y de esta manera nosotros vamos tomando en cuenta este tipo de señalizaciones que en el camino también nos indican este tipo de alerta, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos, por ejemplo, una señalización color azul, significa que estamos obligados a tomar en cuenta esa señalización, que es de comportamiento específicamente obligatorio en la utilización de un equipo de protección individual, tal vez podría ser, también podría ser, por ejemplo, algunas señalizaciones que tienen específicamente el color azul, nos denotan ese tipo de elementos, ¿no? Cuando vemos una señalización de color verde, significan dos cosas, ¿no? Uno, la señalización de salvamento o auxilio, ¿sí? Que puede estar marcado en lo que son las puertas, salidas, pasajes, materiales, puestos de salvamento, socorro y locales que están relacionados con la parte de auxilio. Si ustedes se han fijado, en muchos de los hospitales hay estas señalizaciones de color verde que es justamente significan eso, ¿cierto? La parte de salvamento o auxilio. La parte de situación de seguridad también es una forma de señalización de color verde, es decir, que todo está funcionando de forma correcta o de forma normal. Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Ahora, por ejemplo, cuando nosotros hacemos un contraste en lo que son los colores de fondo como tal, entonces para que la percepción sea de forma directa, ¿sí? Tenemos un color de fondo y tenemos un contraste como tal que nos marca también el color de señalización. Por ejemplo, si utilizamos color rojo, el contraste va a ser blanco. Si utilizamos un amarillo, va a ser color negro. Si utilizamos azul, va a ser blanco. Y si utilizamos verde, también va a ser blanco. Entonces, esa es la forma en la cual nosotros trabajamos. ¿Ya? En los tipos de señales. Por ejemplo, la parte de señales de prohibición. Estoy segura que ustedes han debido ver este tipo de señales en muchos de los lugares en los cuales nos aproximamos. Por ejemplo, tal vez acá no está, pero por ejemplo, este tipo de prohibiciones nosotros inclusive sin tener las letras ya sabemos a qué se refiere. Por ejemplo, acá si el cigarrillo está con una, digamos, con una línea roja cruzada, ya estamos representando que está prohibido. Y si está en forma circular, entonces ya está confirmando todo aquello, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un fondo blanco, como indica acá, y los bordes y una banda transversal, como se indica en un pictograma, ya sea 45 grados, como en este caso. Entonces, se refiere básicamente a cubrir una parte de la señalización en la cual estamos prohibiendo ese gráfico, ¿no es cierto? Entonces, a veces nos dan las letras, a veces no nos dan. Seguramente ustedes han visto este pictograma mucho en los minibuses, en los micros, en cualquier lugar donde existe este tipo de prohibición, ¿no es cierto? Acá también tenemos otro pictograma donde dice que está prohibido fumar y encender fuego. Mayormente esto se lo utiliza cuando tenemos digamos, tenemos un lugar donde puede resultar inflamable. Si ustedes tienen su coche o alguna vez han pasado por alguna gasolinera, también está seleccionado estos pictogramas, ¿sí? Que nos indica que nosotros no podemos realizar el encendido de algún cigarrillo, etcétera, ¿no? También acá prohibido el paso de algunos peatones, entonces también nos indica, ¿no? Cuando es muy riesgoso ese lugar para las personas o directamente cuando nosotros vamos a alguna empresa y nos dice eh, prohibido, digamos, el paso de personas no autorizadas, ¿no es cierto? Entonces a veces nos ponen también ese tipo de pictogramas. Acá también tenemos otro, dice prohibido apagar con agua, agua no potable, ahí dice la entrada prohibida a personas no autorizadas, no tocar, prohibido a los vehículos de manutención y todos esos elementos que están ya en forma circular y cruzados con una banda de color roja significa prohibido.
Tal vez alguien quisiera hacer algún comentario referente a la parte de estos pictogramas o quisiera hacer alguna consulta. Creo que no, no es cierto, entonces estamos avanzando en ese sentido. Luego tenemos las señales de obligación. Entonces, cuando nosotros hablamos de señaléticas de forma obligatoria, entonces mayormente tenemos un pictograma, ¿sí? En la cual tiene un fondo azul, ¿sí? Y de esta forma puede resaltar el tipo de gráfico que nosotros debemos utilizar para la parte de señalización. Como les indico, a veces estos pictogramas pueden tener o no un texto por debajo para indicarnos a qué se refiere o directamente cuando se encuentran en infraestructuras que están netamente para personal autorizado, entonces no los colocan, directamente nos muestran los pictogramas y el personal ya sabe cómo leerlos, ¿no es cierto? Por ejemplo, en este caso, en este pictograma, si ustedes se fijan, resalta la parte de los anteojos. Entonces significa que nosotros debemos utilizar lentes protectores. Lo mismo acá en medio. Tenemos un casco y es la parte de la utilización del casco como tal. Acá también tenemos el uso de audífonos, ¿no es cierto? O protectores de audífonos. ¿Sí? Todo lo que es señalizado con azul, no se olviden que representa a la parte obligatoria. O sea, sí o sí, el personal debe utilizar ese tipo de elementos para su protección. Acá tenemos también la protección obligatoria de vías respiratorias, en este caso seguramente por materiales de inhalación tóxica que pueden ser de alguna forma dañinos. Tenemos la protección obligatoria de pies, el uso de botas seguramente con algún tipo de material, la protección de manos, lo que hablaba su compañero, ¿no es cierto? A veces hay ciertos elementos que necesitan ser aislados y para eso nos obligan a utilizar algunos zapatos especiales, especialmente los que tengan planta de goma o en este caso también algunos que tengan protección de la parte de las manos, que serían los guantes. También algunos, por ejemplo, podríamos indicar en este caso la parte de trajes de bioseguridad o de materiales aislantes en caso de que nosotros nos encontremos en una sección de tipo electrostática, por ejemplo. También tenemos la protección obligatoria de la cara en el uso de máscaras de bioseguridad, tal vez puede ser un ejemplo. Tenemos la protección de la parte de anticaídas, por ejemplo, cuando nosotros nos encontramos en la parte de alturas, que también es necesario cuando nosotros tendríamos que realizar algunos trabajos en cuanto a lo que es la parte de altura, ¿no? Después también vía obligatoria de peatones, seguramente algunas secciones donde se prohíbe el uso de vehículos, entonces ahí es donde colocan este tipo de letreros, ¿no? Am, en este caso, por ejemplo, hay algunas veces que nos muestran algún tipo de señalización, ¿sí? Si necesitamos algún elemento adicional, entonces nos lo colocan en una señalización de tipo azul y al lado nos ponen algún tipo de cartel y en ese sentido nosotros debemos utilizar de forma obligatoria lo que nos indica el cartel, ¿no es cierto? Señales de advertencia, como se indica, ¿no es cierto? Cuando nosotros tenemos el color amarillo, ¿sí? Entonces nos indican que son señales de advertencia. Pueden ser de peligro, mayormente se utilizan cuando son de peligro de forma triangular y el pictograma que se encuentra entonces debe ser mayormente cubierto, ¿no es cierto? Los bordes negros también hacen que resalte este gráfico como tal. Acá tenemos algunos pictogramas, ¿sí? Por ejemplo, es de materiales inflamables, materiales explosivos, materias tóxicas, materias corrosivas, materiales radioactivos, cargas suspendidas, vehículos de manutención.
riesgo eléctrico, que mayormente lo vemos en muchos lugares, peligro en general, radiaciones, materias comburentes, que en este caso son combustibles, radiaciones ionizantes, campo magnético, tal vez algunos riesgos en lo que es la parte de tropiezos cuando tenemos algunas declinaciones de algunos ambientes, ¿no es cierto? Entonces nos ponen este tipo de elementos. También la caída en distinto nivel. Entonces, si ustedes se van a fijar en lo que es el instituto, también se van a dar cuenta que existen algunos de estos pictogramas como tal. Riesgo biológico. Si ustedes se han fijado, muchos de los lugares, especialmente los hospitales, tienen este tipo de carteles, los que son de riesgo biológico. Cuando son de baja temperatura, mayormente son los lugares donde existen elementos que nos pueden afectar de alguna forma en cuanto a lo que es el mantenimiento de temperatura, ¿no es cierto? Materias nocivas o irritantes. Eso es lo que nos indica. Ahora, si nosotros tenemos una señalización de tipo de incendios, acá, por ejemplo, tenemos algunos elementos que estamos acostumbrados a ver en algunos lugares, por ejemplo, la manguera para incendios, la escalera de mano, el extintor, las direcciones que deben seguirse, ¿no es cierto? Entonces, en lugares donde estamos en lugares públicos, entonces podemos ver marcadas estas diferencias como tal, ¿no? En caso de que nosotros nos encontremos, por ejemplo, en un lugar alejado, también vamos a ver este tipo de señalización, ¿ya? Luego tenemos las señales de información. Las señales de información están basadas en el color verde, que mayormente son las señales de salvamento, que están indicadas en forma rectangular, que nos indican cómo nosotros, más que todo son la parte de prevención, si en caso de que exista alguna salida de emergencia, en caso de que nosotros necesitemos algún tipo de auxilio o escapar de algún lugar, entonces tienen una señalética de color verde, ¿no es cierto? Entonces el color verde nos indica eso, tipo de precaución o en caso de auxilio seguir esas indicaciones, ¿no? Eso es lo que nos indica. Por ejemplo, si nosotros tenemos la parte de primeros auxilios que están relacionados con la parte de salvamento, igual nos indica un color verde en caso de que exista alguna camilla. Si nosotros necesitamos realizar algún tipo de cuidado de ducha de seguridad, el lavado de ojos, esto más que todo son en fábricas o lugares radiactivos, ¿no es cierto? Es más que todo de esa forma. Luego tenemos la señal indicativa, que son aquellas que están hechas de bandas de seguridad o de prohibición, obligación, advertencia y salvamento. Estas señales son adicionales o son auxiliares. En realidad no están de forma permanente, están de forma temporal cuando nosotros necesitamos, digamos, por ejemplo, ustedes han debido ver bastante de estas señalizaciones cuando existe cambio de rutas, cuando, digamos, están reparando algún lugar, cuando no pueden pasar por algún tipo de sección por alguna razón. Entonces, esa señalética se van basadas en este tipo de figuras, ¿no? En forma no vertical ni horizontal, sino en forma de oblicua, de más o menos aproximadamente franjas de 45 grados entre negras y amarillas, que nos indican algo así como una advertencia al lugar donde nosotros estamos pasando. ¿Sí? Bueno, esa sería más que todo, digamos, la parte de señalización que nosotros mayormente vemos, ¿sí? Y algo que nosotros vamos a realizar para este día jueves, ¿sí? Como parte de una actividad que en realidad lo vamos a dar a conocer en clases, ¿sí? Entonces va a ser algo bien cortito y algo bien dinámico lo que queremos hacer, que va a ser de la siguiente manera. Ustedes, yo sé que siempre pasan por la calle
van a cualquier lugar, inclusive pueden ir a la movilidad, al teleférico, a cualquier sitio donde van, ustedes van a encontrar, por ejemplo, un tipo de señalización. Inclusive hay algunas señalizaciones que han aparecido últimamente a raíz de la pandemia. ¿Alguien me dice cuáles esas señalizaciones? Hay señalizaciones, ¿no es cierto?, específicas. A ver, ¿qué señalizaciones se han visto en todo lugar? Por ejemplo, El uso obligatorio de los barbijos. muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Kevin Henry Mamani Arias. Muy bien, Kevin. Es muy cierto. A ver, otra señalización más. A ver, ¿quién me dice? ¿Qué más, chicos? Yo sé que saben. Vamos. Distancia entre personas, ¿Perdón? el distanciamiento entre personas, las Ya. filas, Muy bien. Eso sería otro, ¿no es cierto? ¿Qué más? ¿Qué más hemos visto? Lavarse las manos. Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Luis Laurel. Laurel. Muy bien, Luis. ¿Qué más, chicos? Lavarse las manos. ¿Qué más? El uso de gel. ¿Perdón? El uso de gel. El uso de gel. Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Yamil Fernando Cruz Gómez. Cruz Gómez Yamil. Muy bien. Ok. Ya. Listo. Eso es muy cierto, ¿no? Entonces, últimamente, por ejemplo, hemos visto sí o sí en todos los lugares uso obligatorio del barbijo, primero. Segundo, el lavado de manos podría ser una opción. También el uso del gel, alcohol en gel. Otro uso también en muchos de los lugares, la parte de uso de guantes, ¿sí? Que está bastante utilizado últimamente. Luego también en algunos lugares inclusive lo han implementado, pero te están obligando a utilizar la parte de gorras o implementos de protección del cabello, ¿sí? Entonces también en algunos lugares se ha hecho eso, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, en todo lugar existen señalizaciones. Y para nosotros completar este pequeño trabajo que les voy a pedir para el día jueves, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ustedes van a hacer una recopilación, pero así de fotitos, de fotos relacionadas con las diferentes señalizaciones. ¿Qué tipo de señalizaciones quiero que me hagan? Las que indican acá. Pueden hacer una de color rojo, una de color amarillo o naranja, otra de color azul y otra de color verde, ¿ya? ¿Y cómo lo van a hacer? En función de fotografías nada más. Van a recopilar las fotografías y las van a adjuntar en un documento de PDF, ¿ya? De tal manera que el día jueves vamos a hacer como una pequeña exposición y nos van a decir en qué lugares se encuentran sus señaléticas. Yo creo que no todos van a pasar por los mismos lugares, a menos que vivan en la misma zona o sean vecinos, ¿no es cierto? Entonces, tan solo pasar en la movilidad, ustedes observen bien, ¿sí? ¿Qué tipo de señalización tienen? Y si está respetando el color que nos indica, entonces ustedes me van a decir, por ejemplo, digamos nada más, el uso de barbijo yo he visto, pero está en señalética de color rojo. Y ahí me van a decir si está correcto o no está correcto que utilicen ese color para esa señalética, por ejemplo, ¿no es cierto? O digamos que, no sé, hayan visto algo de peligro de color azul, ¿sí? Entonces, me van a indicar también si eso es correcto o no es correcto. Entonces, y eso también lo vamos a ir viendo y analizando el día jueves, ¿está bien? Eso va a ser como un pequeño trabajo. Eso les voy a habilitar el día de hoy, ¿sí? En lo que es el Classroom para que ustedes lo puedan subir. Y tienen hasta el día miércoles, ¿sí? Para subirlo y en el horario de clases vamos a mostrar esta documentación que ustedes me han mandado
para que vayamos analizando si corresponde o no corresponde a la parte de señalización como tal. ¿Se entiende el trabajo, chicos? ¿Sí? En este caso, yo quiero que lo hagan uno de cada uno. Uno color rojo, uno amarillo, uno azul y uno verde. Ahora, si encuentran más, mucho mejor, pero mínimamente tiene que ser uno. Y eso me lo suben en un documento de tipo PDF a lo que es el Classroom. Hoy día les voy a habilitar, ¿ya? ¿Alguna pregunta tal vez referente a ese trabajo? Mínimo, ¿cuántos tiene que ser, Inge? Mm, Siendo honesto, no creo que podamos conseguir el amarillo o el verde. Eh, bueno, por lo menos, digamos, todo lo que puedan conseguir. Por ejemplo, si amarillo, yo creo que sí van a conseguir, porque mayormente en los lugares de trabajo utilizan este color de banda, ¿no es cierto? Entonces, donde dice hombres trabajando, etcétera. Entonces, una fotito que le tomen a esa parte está bien. Pero, digamos, si es que no pueden conseguir algún color, entonces en la parte final del documento, entonces me dicen, no he podido conseguir este color, digamos, ¿no es cierto? Pero yo creo que sí van a conseguir. Entonces, simplemente tienen que echar la vista a, a los lugares donde se encuentran, ¿no? Porque inclusive los mismos restaurantes tienen señaléticas en las cuales ustedes pueden observar. Y si no, entonces también dense vueltitas por lugares donde venden equipos de trabajo, herramientas y diferentes cosas. Ahí les aseguro que van a encontrar algunos letreros, ¿sí? De señalética. Y ahí sí o sí van a encontrar de todos los colores. Pero en caso de que no lo encuentren, no hay ningún problema. Mínimamente tendría que ser 4. Ahora, en caso de que no encuentran de algún color, entonces lo reemplazan con un color repetido, pero con diferente señalética. ¿Sí? ¿Me dejó entender? Sí, le entendí. Ok. Listo, chicos. ¿Alguna duda, pregunta más? Nada, todo está claro. Este documento, por si acaso, se los voy a dejar igual en el Classroom para que lo puedan revisar y le puedan echar una lectura a lo que ya lo hicimos el día de hoy, ¿no? Entonces, eso ya ustedes para que lo vayan viendo qué colores necesitan realizar la parte de la fotografía. ¿Alguna pregunta, duda más? ¿Ninguna? Ok, chicos, entonces con eso culminaríamos la clase del día de hoy. Nos vemos el día miércoles con este pequeño trabajo que les indico, que en realidad no tienen que hacer eh, más que, digamos, tomar la parte de fotografías, adjuntarlas en un documento PDF. ¿Ya? Entonces, esa es la única tarea que tienen que hacer y hasta el día miércoles yo creo que lo pueden realizar, porque seguramente ustedes tan solo en caminar en la movilidad, entonces ya tendrían algunas de las imágenes que necesitan, ¿no? Ok, con eso culminamos el día de hoy. Que tengan buen resto de jornada. Nos vemos el día miércoles. Buenas noches, Gracias. Inge. Buenas noches, Inge. Buenas noches.